Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis capítulo 16 y versículo 1, donde dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Comenzando aquí por el contexto en el cual está este capítulo 16, podremos ver que Dios le prometió un heredero a Abraham y lo hizo muchas veces, ya que el Señor le había dicho a Abraham que se convertirá en una gran nación y que su descendencia sería tan numerosa que nadie podría esperar contarla, como las estrellas en los cielos, como señala el capítulo 15 y versículo 4. Dios también había dejado bastante claro que esta promesa vendría a través de un hijo de nacimiento milagroso, un hijo nacido de la unión de Abraham y su esposa Sarai. Sin embargo, Dios le había prometido esto muchas veces durante un periodo de al menos 10 años. 10 años es mucho tiempo de espera para que nazca un hijo prometido, especialmente cuando tiene 75 años para esperar, ya que sería un milagro que una mujer de 70 y tantos años diera a luz a un hijo, y especialmente si su marido tuviera 80 y tantos años. Así que no sorprende encontrar que Sarai estaba empezando a tener dudas, y las tenía acerca de la promesa de Dios. Pero para empeorar las cosas, ella y su esposo comenzaron a actuar sobre la base de sus dudas, en lugar de en base a su fe, ya que como resultado se encontraron ellos tomando el asunto en sus propias manos y cayendo en pecado y tomando malas decisiones, ya que el plan de Sarai condujo a un nacimiento, ya que su sierva Agar le dio a Abraham un hijo llamado Ismael. Pero note que Dios rechazó a Ismael como hijo de la promesa y dejó en claro que Ismael no podía compartir la herencia de Isaac. Y como veremos en este capítulo, Pablo usa a estos dos jóvenes para ilustrar otra verdad de las Escrituras, ya que las obras del hombre no pueden desempeñar ningún papel en el plan de salvación de Dios, porque solamente somos salvos por gracia. Así pues, comenzando con el capítulo 16, versículo 1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Es importante notar que los eventos de este pasaje ocurren antes de la circuncisión y el cambio de nombre de Abraham en Génesis capítulo 17, que discutiremos cuando llegue el caso. Esta es una distinción importante de entender, porque la circuncisión marcó una nueva relación entre Dios y Abraham, una especie de renacimiento en la que Abraham recibió un nuevo nombre. Y esta decisión se volverá más importante en medida en que avancemos en nuestros pasajes del Nuevo Testamento. Por tanto, habría de dar un hijo, ya que Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo e innumerables descendientes. Pero note que ese hijo no llegaría hasta después en que Abraham hubiera sido circuncidado, cortada la carne, ya que este era parte de la imagen de Dios del plan de redención final cuando renacemos en la familia de Cristo. También este pasaje nos está hablando de una sierva egipcia. Vemos que la nación de Egipto se usa con frecuencia en las Escrituras y lo hace para representar el sistema del mundo. Existe una buena
posibilidad de que Agar fuera una de las sirvientas que Faraón le dio a Abraham durante su estancia allí, cuando Abraham estaba tratando de escapar de una hambruna en Canaán. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Al sentir la vergüenza por su esterilidad, Sarai fue la primera en debilitarse. Y ella tomó la desagradable decisión de decírselo a Abraham. Y note que en aquel tiempo no era esto considerado algo inmoral que Sarai diese su esclava a Abraham, ya que la costumbre de aquellos días permitía en un caso como en este que la esposa diese su sierva a su marido como una esposa secundaria, con la esperanza de que la nueva unión fuese bendecida con un hijo, y ese hijo sería rápidamente reclamado y adoptado por la señora de la casa. La sierva de Sarai, es decir, Agar, no sería estigmatizada, ya que se le consideraría una esposa, aunque no tendría el mismo nivel o rango que la primera esposa. En segundo lugar, fue también un acto de desinterés de parte de Sarai. Y eso pudo haber tocado el corazón de Abraham hasta el punto de cegarlo respecto de las consecuencias morales de lo que estaba haciendo. Y finalmente, todavía no estaba del todo claro que la simiente vendría a través de Sarai. Pero nótese que Dios le había dicho a Abraham que Eliezer no sería su heredero. Por tanto, solamente Dios le había dicho que el heredero sería un hijo suyo. Génesis capítulo 15, versículo 4. Y por supuesto, el problema de la edad añadió fuerza al razonamiento detrás de la sugerencia de Sarai. Tampoco debe de olvidarse que años atrás Dios había impedido que el faraón de Egipto tomase a Sarai por mujer. Génesis capítulo 12 y los versículos 11 al 20. Así pues, todo lo dicho antes, sin embargo, no justifica la acción de Abraham a tomar a Agar. Por otro lado, el hecho de la cultura de aquellos tiempos permitía tal acción, pero esto no hace que ésta fuese correcta, ya que fue un acto equivocado porque chocaba con la enseñanza bíblica del matrimonio monógamo, como señala Génesis capítulo 2 y los versículos 18 al 25, y también implicaba el uso de tratagemas y razonamientos humanos con el fin de ayudar a Dios a cumplir sus promesas. También se puede apreciar que el nombre de Agar es un vocablo hebreo, aunque en Génesis capítulo 16 versículo 1 dice que era sierva egipcia. Probablemente Sarai la adquirió en Egipto cuando ella y Abraham estuvieron en ese país. Génesis capítulo 12 versículo 16. También podemos observar que el sustantivo Agar significa huida. De modo que es posible que aquella sierva recibiese ese nombre después de haber sido adquirida por Sarai y huir de Egipto con sus nuevos dueños. Pero de todos modos, Agar fue uno de los problemas que Abraham adquirió cuando peregrinó a Egipto, y ese problema persiguió al patriarca por muchos años. Nótese que Sarai no carecía de discernimiento espiritual, a pesar de todo. Sarai dijo a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y note que Sarai tenía razón. Jehová Dios es quien da la fertilidad, no solo a los campos, sino también a la matriz de la mujer. Pero el error de Sarai fue no saber esperar en Jehová
el Dios omnipotente. La declaración fatídica aparece al final del versículo 2, cuando dice: y atendió Abraham el ruego de Sarai. La frase significa, literalmente, y Abraham aprobó el ruego de Sarai, o Abraham obedeció el ruego de Sarai. Y dicha frase recuerda las palabras también de Génesis capítulo 3 y versículo 17, donde Dios le dice a Adán: por cuanto obedecites a la voz de tu mujer. Pero no obstante, ya sea que Abraham hubiese sido impresionado por la actitud de Sarai o por su deseo de tener descendencia, fue sin embargo un error hacer lo que hizo. Nótese también que aún no había aprendido la verdad expresada por el autor de Hebreos, donde nos dice: porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Continuará con el versículo 3, donde dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Nótese en primer lugar el contraste entre Sarai, mujer de Abraham, y Agar, su sierva, de Sarai. Se puede apreciar en este versículo que Sarai fue quien tomó la responsabilidad de entregar a Agar como esposa de Abraham. Y tiene que ser muy evidente que dar por mujer significa entregar en matrimonio, ya que aquí no hubo concubinato, sino una unión marital formal, aunque Agar era una segunda esposa. La práctica de la maternidad sustitutiva era reconocida a través del mundo oriental desde el tercer milenio al primer milenio antes de Cristo, ya que esta era una práctica común en Babilonia, en Egipto y seguramente en otras naciones. Pero note que Abraham y Sarai conocían la revelación de Dios y no debieron de imitar las prácticas paganas. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concedido, miraba con desprecio a su señora. Aquí se puede observar que el plan de Sarai y Abraham funciona, pero funciona aparentemente de acuerdo con el cronograma. Y ahora en este punto, los males de la poligamia van a estar comenzando a asomar con su fea cabeza, ya que siempre está atado con la madre fecunda de la envidia, de los celos y la contienda. Los elementos más bajos en el hombre se desatan por esto. Cada uno de los 3 personajes ahora aparecen estar en desventaja los unos de los otros. Sin embargo, no estamos obligados, ya que supongamos ahora que tales extremos resultaron como sugiera Hemenson, cuando dice que las explosiones del mal genio o golpes comenzaron ahí. Pero también se puede notar en el Nuevo Testamento el hermoso elogio que el apóstol Pedro hace de Sarai. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6, donde dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si creéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y esto apenas nos permite pensar de ella como una degenerada en una harpia o una mujer malvada, ya que cuando se comenta de Agar que su señora era poco estimada a sus ojos, eso no tiene por qué implicar nada más que el hecho de que ella pensó que Dios le había otorgado lo que le había denegado a Sarai, por lo que ella se consideró superior a su ama y mostró su desdén de cierta manera. Note que esta actitud estaba destinada al dolor.
También Sarai, que era sin duda una mujer de alta posición, mientras que Agar era sin embargo solo una egipcia esclava. Continuará con el versículo 5, donde dice: Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Note cómo Sarai abiertamente está aquí culpando a Abraham de lo que estaba sucediendo, cuando en realidad fue ella quien dio a Agar en matrimonio a Abraham. La actitud de Sarai, por lo tanto, era totalmente injusta, aunque ciertamente Abraham debió de haber rechazado su propuesta original. Y note cómo los personajes principales en este episodio están ahora apareciendo en grande ventaja los unos de los otros. Y esto se ve en primer lugar en referente a Agar, pues cuando Agar se dio cuenta de que había concedido, despreció a Sarai, tal vez pensando que aquello significaba, como he dicho anteriormente, que Dios no la bendecía dándole hijos porque no era tan justa internamente como aparentaba ser externamente. Y al parecer Agar pensaba que Sarai era por tanto una hipócrita. Así pues, la superioridad que Agar sentía evidentemente se hizo manifiesta delante de otras personas. En segundo lugar, la estratagema tiene sus resultados con referencia a Sarai, ya que su juicio fue influenciado por sentimientos amargos al pensar que su posición y autoridad podían estar en duda. Sarai, por otro lado, irracionalmente culpó a Abraham por el mal que Agar le había hecho, de modo que Sarai era culpable de atribuir una falsa culpa a Abraham. Y finalmente, la serie de sucesos comienzan en Abraham. En la esperanza de encontrar una solución fácil a la dificultad surgida, Abraham responde a su esposa: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Capítulo 16, versículo 6. Al parecer, Abraham simplemente está sugiriendo que la solución natural al problema era que Agar era la sierva de Sarai y por tanto es que Sarai inflija la disciplina adecuada a su sierva. De modo que Sarai debe de asumir sus derechos y hacer lo que es correcto, ya que después de todo la actitud de Agar estaba equivocada y merecía la corrección. Si esto es todo lo que está implicando el asunto, entonces también las acciones de Abraham no pueden ser condenadas. Por otro lado, en la opinión de algunos expositores, dicen que el patriarca no asumió su responsabilidad como cabeza de su hogar de la manera como debió de hacerlo, y el resultado fue que Agar fue maltratada. De ser así, Abraham fue culpable de un rechazo de su responsabilidad, ya que lo más sensato es entender que tanto Abraham como Sarai se equivocaron en el camino que tomaron para resolver el problema de la falta de descendencia, ya que Dios había incluido en su plan lo que iba a hacer. Por tanto, Abraham y Sarai solo debieron de esperar que Dios actuara. Continuará con el versículo 6, donde dice: Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Algunos acusan a Abraham en este punto de ser extremadamente poco caballeroso, ya que él no sugiere crueldad hacia Agar ni tampoco la aprueba, ya que simplemente está sugiriendo lo natural a la solución del problema que ellos tenían. En realidad, Sarai sigue siendo la señora de Agar, y esa relación realmente
no ha sido todavía cancelada. Es por eso que Abraham sugiere que ella use su derecho como señora. Él, sin embargo, Abraham, no sugiere el uso de la crueldad ni tampoco de la injusticia. Realmente no se dice que Sarai hizo lo que es injustificable. Tampoco debe de olvidarse que Agar había comenzado a hacer el mal y requería, por otro lado, corrección. Aparentemente también, según la costumbre de la época, Abraham no tenía jurisdicción sobre Agar directamente, porque era estimada sierva de Sarai. Nótese que por otro lado el modismo hebreo dice, haz lo que es bueno en tus ojos. Y el modismo nuestro, de nuestros días, diría, haz lo que te plazca. Aquí se puede pensar que Sarai estaba ella grandemente agraviada, y lo estaba de los diversos significados, por ejemplo, de la palabra que es innat, ya que se elige en un acto severo como tratar con dureza o tratar cruelmente. Así pues, cuando el problema comenzó, se considera simplemente que Sarai tomó medidas para hacer que Agar se diera cuenta de que ella había comenzado a hacer algo presuntuosa como, sin embargo, debía de estar obligada a vivir con los sirvientes y realizar tareas también como los sirvientes. Pero por supuesto no debemos de permitir los excesos pecaminosos también en su parte, ya que es posible que Sarai no haya procedido con el debido tacto y consideración de sugerir el asunto de acción que Abraham también pudo haber fallado en aconsejar la debida cautela. Y nótese que cada uno de los tres están ahí involucrados en una misma familia y puede haberse dado evidencias de deficiencias de una forma o de otra. Agar, por su parte, ser un tanto obstinada e independiente, ya que se negó a aceptar la corrección y ¿qué es lo que hizo? Huyó de su presencia. Y voy concluyendo con esto. Hay una cosa que es ineludible, y es que nunca podemos predecir las consecuencias del pecado, ya que el pecado siempre acarrea consecuencias no solamente a la persona que lo hace, sino también a los que están a su alrededor. Note cómo Sarai probablemente ella no pensó que su plan con respecto a Agar fuera pecaminoso, y ciertamente tampoco nunca pensó que traería sufrimiento a su propia familia. De haberlo pensado, no lo habría hecho. También Abraham bien pudo haber entendido que el plan de Sarai era pecaminoso, pero sin embargo no se detuvo a calcular el coste de la desobediencia. Es por eso que hay momentos en los que nos persuadimos a nosotros mismos de que este poquito de comportamiento pecaminoso no nos va a hacer daño, ya que es solo por esta vez. Sin embargo, el único acto de desobediencia de Abraham con Agar provocó innumerables muertes y actos de persecución que han continuado durante varios miles de años hasta el día de hoy. Y una vez más también se puede considerar que el pequeño pecado que cometió Adán cuando simplemente comió una fruta, y note cómo los humanos somos especialistas en el autoengaño y también en la autojustificación, ya que siempre somos verdaderamente expertos en poner excusas y perdonar los pequeños pecados, como que no tienen importancia. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que no podemos predecir qué consecuencias puede producir cada pequeño pecado, como cuántas personas inocentes, por ejemplo, pueden sufrir o cuánto tiempo puede continuar la sonda o incluso qué precio podemos pagar nosotros mismos cuando cometemos ese pequeño pecado. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento,
en Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las consecuencias de cualquier pecado es la separación eterna con Dios, y esto la Biblia lo llama la muerte, la separación eterna con Dios. Pero por otro lado está la gracia divina, es decir, la dávida de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, ahora te toca a ti decidir, venir a Jesucristo confesando tus pecados y arrepintiéndote de ellos y aceptando a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Es la hora en que debes de decidir. Por tanto, si nunca antes has tomado esta decisión, ahora puedes hacerlo. Basta con que ores conmigo esta oración que yo voy a hacer y repite y di: Señor Jesús, ciertamente he cometido muchos pecados, pero ahora vengo delante de ti pidiéndote perdón por todos ellos. Me arrepiento. No quiero volver a cometer esos pecados ni ningún otro. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.